Hola, bienvenidos a el video número 180. Vamos a seguir, como cada semana, ya por muchas semanas, hablando sobre el uso de cosmos en el Nuevo Testamento. Y recuerden, empezamos en Juan capítulo 1, el versículo 9. Lo quiero leer de nuevo para recordarles dónde empezábamos. Dice, aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y estamos investigando como 5 diferentes maneras de interpretar este versículo. Y estamos en la tercera opción de todos, donde dice que cuando habla de todo hombre, que en muchos versículos está hablando de no solamente judíos, sino a los griegos o los de cada etnos, o podemos decir cada raza, tribu, lengua y nación. Está hablando del hecho de que Dios, cuando Cristo ascendió a los cielos, que abrió el evangelio a cada nación. Recuerden al fin de Mateo capítulo 28, Cristo mandó a sus discípulos a ir a las naciones con el evangelio. Antes de esto estaba cerrado a los gentiles. Tenemos que recordar que por 4,000 años, más o menos, los gentiles andaban en la oscuridad. Eran los espíritus en la prisión que Pedro habla en sus epístolas. Y entonces Cristo abrió el evangelio para ir a los discípulos, para ir a las naciones y traer los elegidos a la luz de cada tribu, nación y lengua, como nos dice en el libro de Apocalipsis. Y entonces, cuando hablamos de esto, estamos en la tercera opción, de que una de las maneras de interpretar a todo hombre es verlo como a todas las naciones, no a cada individuo. Este es lo que estamos estudiando a profundo, que son muy pocas las veces que lo que estamos mirando habla de cada individuo. Entonces, vamos a seguir adelante en 1 de Timoteo 4:10 con unos comentarios y después vamos a seguir con la cuarta opción en cuanto a este versículo 9. Padre, gracias por la oportunidad de juntarnos una vez más para estudiar tu palabra. Pido por los que son tuyos, que desde la fundación del mundo escribiste sus nombres en un libro, porque nosotros, Padre, que has llamado fuera del mundo y nos has puesto en el camino estrecho, tenemos una responsabilidad de poner en práctica tu palabra. Y sabemos, porque Pablo escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aparte de Cristo no podemos hacer nada. Y Padre, entendemos esto. Ayúdanos a andar humildemente ante ti. Y Padre, si andamos de cualquier otra manera fuera de tu palabra, esperamos disciplina y azotes, porque así, Padre, tú muestras tu amor para con tu familia. Te damos gracias. Ayúdanos a ser obedientes a cada palabra que sale de tu boca, a toda tu palabra que encontramos en las Escrituras. Ayúdanos, Padre. Es de alta importancia que nosotros entendemos nuestro lugar como tus hijos. Padre, entendemos que vas a llevar a cabo tu obra que iniciaste en nosotros y por eso estamos muy agradecidos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces, volviendo a 1 de Timoteo 4:10, ya lo leí en el último video, pero para recordarles una vez más de lo que Pablo dijo aquí, dice, hablando del Dios viviente, el cual es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Estamos mirando esto en su contexto y de lo que quiere decir.
Entonces, quiero seguir leyendo de Juan Gil. Recuerden, la semana pasada miramos que él dijo que Él es el Salvador de todos los hombres con una salvación espiritual eterna. No es cierto, de hecho. Y entonces, no es cierto. Dios no quiere salvar a cada individuo. Esto lo miramos en Judas en el versículo 4. Es obvio que hay los que fueron escritos o ordenados desde antes de la fundación del mundo de sufrir condenación. Pablo lo dice claramente, Judas lo dice claramente, el Antiguo Testamento lo declara claramente. Y entonces Juan Gil, hablando de pantón antropón, todo hombre que encontramos aquí en 4:10, dice, se entiende como de una salvación temporal o como hay una providencia general que asiste a toda la humanidad. Hay una especial que se relaciona con los elegidos de Dios. Estos son considerados en la providencia y son particularmente guardados y preservados antes de la conversación para ser llamados. Y después de la conversión, antes de la conversión para ser llamados y después de su conversión, después de que son llevados a creer en Cristo, son preservados de muchos enemigos y son librados de muchas aflicciones y tentaciones y son los cuidados peculiares y los mimados de la providencia, siendo para Dios como la niña de sus ojos. Hay que ser así. Si Dios escribió nuestros nombres en un libro desde antes de la fundación del mundo, nosotros tenemos que llegar al punto de conocer a Cristo, reconocer nuestros pecados como ofensa contra Dios, confesarlos y arrepentirnos para poder estar en su presencia. Igual para los judíos, igual para todos los llamados fuera, la eclesía. Entonces, nadie va a entrar por su sangre, por los que son sus padres. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en Juan capítulo 8, Cristo hablando a los fariseos, que ellos declararon que eran hijos de Abraham, y Cristo dijo, es cierto, ustedes son hijos, pero no son hijos de Dios, son hijos de su padre Satanás. Entonces, miramos que uno puede llegar a este mundo por medio de las tribus de Judá, las tribus de Israel, literalmente, pero no quiere decir que son de la eclesía. Pablo también lo dice claramente en el libro de Romanos capítulo 2, los versículos 28-29, donde habla del hecho de que un judío no es un judío porque fue circuncidado en la carne, es un judío circuncidado en el corazón. Entonces, todos los que fuimos circuncidados en el corazón somos judíos espirituales. Es exactamente lo que Pablo nos está enseñando. Fue una ofensa a los judíos en la primera época y probablemente hasta hoy en día, porque no pueden entender lo que está escrito espiritualmente, como hemos hablado muy a profundo. Bueno, Juan Gil sigue diciendo, hay una gran cantidad de razones para creer esto, porque si Él es el Salvador de todos los hombres de una manera eterna, pantón antropón, entonces mucho más de aquellos que son de más valor y estima para Él. Entonces, que todo el mundo aparte, y si son salvados por Él con la mayor salvación, hablando de como dice aquí, voy a leer 4:10, mayormente de los que creen,
él está hablando de mayormente los que creen, dice, y si Él es el Salvador común de todos los hombres, y especialmente de los santos, a quienes salva en ambos sentidos, entonces hay gran razón para confiar en Él para el cumplimiento de la promesa de vida temporal y eterna, hechas a la piedad y a las personas piadosas. Este epíteto de Dios parece sacado de Salmo 17:7, donde se le llama el Salvador de los que confían o creen. Vamos a Salmo 17:7. Salmo 17:7. Y aquí nos dice la palabra: muestra tus maravillas misericordias, tú que con tu diestra salvas a los que en ti confían, de los que se levantan contra ellos. Entonces aquí hablando de salvarnos de la mano o de las garras de Satanás, se puede decir, o de la mano de los que se levantan contra los de Dios. Entonces aquí miramos que Dios nos salva en esta vida temporalmente de los peligros y nos salva eternamente, y por eso dice mayormente a los que creen. Entonces podemos ver cómo las dos cosas pueden ser verdades a la misma vez. Quiero leer de Alberto Barnes en cuanto a 1 de Timoteo 4:10. Él dice: no puede significar que lleve a todas las personas al cielo, porque esto sería una tontería. Entonces, llegar a 1 de Timoteo 4:10 creyendo que Dios va a salvar a cada persona, pantón, antropón, es una tontería, según Alberto Barnes. Entonces, juntando esto con Juan 3:16, pensando que Dios ama a cada individuo, también es una tontería. Igual como es tontería creer esto en cuanto a 1 de Timoteo 4:10. El comentario por Acker dice: los mismos enemigos de Cristo son sostenidos por Cristo, porque suyo es todo poder en el cielo y en la tierra. En su misteriosa unión de persona y su gobierno, todo está regido por su control. El engañado y el engañador son suyos. Vamos a ver en Job 12:16. Job capítulo 12, el versículo 16. Aquí nos dice: con él está la fortaleza y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Entonces miramos que todos pertenecen a Dios. No hay ninguno que pertenece a ningún otro, pero no quiere decir que todos son sus hijos. Este es el punto de los comentarios que estamos leyendo en cuanto a 1 de Timoteo 4:10 y lo que Pablo está comunicando a nosotros por medio del uso de pantón, antropón. De hecho, vamos a brincar a Colosenses 1:16 y 17. Colosenses capítulo 1, 16 y 17. Aquí nos dice: porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra. Otra vez quiero hablar a los que creen que Pablo es un mentiroso, porque aquí Pablo, hablando, declarando, escribiendo lo mismo que Juan declara y habla en Juan capítulo 1. Entonces, si Pablo es mentiroso, también Juan es mentiroso, también Pedro, también Lucas, y así debemos rechazar todo el Nuevo Testamento. Nosotros sabemos que este no es verdad. Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió las mismas cosas que encontramos en Judas,
que encontramos en Juan, que encontramos en Salmos, que encontramos en Isaías. Y entonces, así podemos probar por lo que está escrito por Pablo, que él escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, y así no es mentiroso. Los mentirosos son los que no creen que Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, quiero seguir leyendo. Dice, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Entonces miramos que todo fue creado para el Dios que es invisible, que vino al mundo en forma corporal en Cristo Jesús. Entonces, todo creado, como dice aquí, por él y para él, igual como Juan dice en Juan capítulo 1. Entonces, no podemos decir, entonces, cuando llegamos a 1 de Timoteo 4:10, dice que Dios es salvador o preservador de pantón antropón, que no es cierto. Es cierto, podemos ver cómo Dios está proveyendo para cada individuo que ha existido desde Adán hasta la última persona. En este sentido, podemos decir, pantón antropón, que Dios es salvador, pero es temporal. Entonces, vamos a Hebreos 1, 2 y 3. Hebreos capítulo 1, los versículos 2 y 3. Y aquí nos dice, el cual... Bueno, déjame empezar en el versículo 1, siempre lo hago, pero déjame empezar en versículo 1 para darnos el contexto de lo que estamos mirando. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Notan, por quien asimismo hizo el universo. Y entonces aquí miramos, hablando del Cristo, todo fue hecho por él y para él, como ya miramos en el otro versículo que leemos en Colosenses. Y en este versículo, en Hebreos 1:12, donde dice todo el universo, esta es la palabra aion, es número 165, aion es 165 en el griego, y es propiamente edad, por extensión perpetuidad, también pasada, por implicación el universo, específicamente el periodo mesiánico. Y entonces miramos que aion tiene varios sentidos o varias definiciones. En el español se traduce tiempo antiguo, corriente de este mundo, eternamente, eternidad, eterno, siempre, siglo y universo. Obviamente un sentido amplio en el uso de aion. Sigue diciendo en el versículo 3, y recuerden, vamos a enfocar en 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, noten lo que dice aquí, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, versículo 4, hecho tanto más superior que los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, quiero enfocar en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su
poder. Entonces, así podemos, y vamos a volver, porque quiero que ustedes vean cómo estas cosas van mano en mano. Primero de Timoteo 4:10 dice, Dios viviente, el cual es el Salvador de Pantón, Antropón. Y así miramos cuando leemos este versículo en Hebreos y en Colosenses y todo, que así podemos ver cómo Él es el Salvador de cada hombre, porque por su poder está sosteniendo todas las cosas. Otra vez, el mundo gira por el poder de Dios. El aire existe por el poder de Dios. El agua existe por el poder de Dios. Todo lo que fue creado por Él, el Cristo, como el Verbo, como nos dice en Juan capítulo 1. Entonces podemos ver cómo todas estas cosas son verdades cuando leemos esta palabra Salvador de Pantón, Antropón. Vamos a Mateo 28:18. Mateo 28:18. Y aquí vamos a leer, dice la palabra, y Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Bien claro otra vez que Cristo tiene toda potestad. Él puede sostener a cada persona, cada individuo, de una manera de salvar, como es el uso de la palabra soter y soteria, pero temporalmente, no habla de eternamente, como ya hemos visto varias veces. Vamos a Efesios 1:10. Efesios capítulo 1, el versículo 10. Aquí nos dice que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos había de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, aún en Él. Entonces, miramos otra vez, todo está bajo el poder de Cristo, nuestro Señor, Dios, nuestro Padre, que todo tiene que dar cuenta a nuestro Dios y su Hijo. Nada existe si no fuera por Él. Entonces, así podemos ver 1 de Timoteo 4:10, cuando dice que Dios es Salvador de Pantón, Antropón. Quiero seguir leyendo el comentario por Hacker. Dice, por eso se dice con la mayor verdad y bienaventuranza que Cristo es el Salvador de todos los hombres, porque Él mata y da vida. Él hiere y Él cura. Vamos a Deuteronomio 32:39. Deuteronomio 32, el versículo 39. Y recuerden, hablé de esto en el último video. Aquí nos dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hierro y yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces, cuando llegamos a Judas 1, el versículo 4, y leemos de los hombres que fueron ordenados a la condenación, es porque Dios dijo y propuso desde antes de la fundación del mundo todas estas cosas, y no hay quien pueda librar de su mano. Y entonces cuando habla de Cristo, que Dios es el Verbo, en Juan capítulo 1, Dios es el Verbo, así es en el griego. De hecho, vamos a Juan capítulo 1 para leerlo en el contexto. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Noten lo que está usando aquí. Era con Dios. No dice estaba. Era con Dios.
el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y entonces, en el griego, el versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el theos era el logos. Ho theos, y la palabra era es en ho theos, en ho logos. Así está escrito en el griego. Dios era el verbo. Y entonces el verbo vino al mundo. Entonces cuando leemos aquí en Deuteronomio 32, 39, déjame leerlo de nuevo. Aquí nos dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir. Yo hierro y yo curo. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces, cuando llegamos a 1 de Timoteo 4:10, Judas 1:9, todo es verdad. Dios puede alumbrar a cada hombre de una manera temporal. No habla de vida eterna para cada individuo. Y entonces, Aker sigue diciendo, pero mientras esas cosas son estrictamente ciertas en relación con los departamentos, tanto de la naturaleza como de la providencia, en los departamentos de la gracia y la gloria, como benditamente agrega esta escritura, es especialmente el Salvador de los que creen. En ningún sentido, sino en el primero, en relación con las cosas temporales. Se puede decir que Jesús es el Salvador de todos los hombres. Otra vez, dando énfasis a lo temporal del uso de la palabra soter o sotería en 1 de Timoteo 4:10, Judas versículo 3 y 5, y otra vez llegando a Juan capítulo 1, versículo 9. Muy bien, por mientras es todo, y como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.